Resumen de las páginas 134 a la 147 de 100 años de soledad. En el Festival de Macondo llegó una hermosa chica vestida de lentejuelas y papel crespón, lo cual deslumbró a muchos de sus habitantes y algunos los hizo llegar a creer que era una provocación. Aureliano II declaró a los recién llegados huéspedes de honor, ya que aquellas invitadas eran la bella Remedios, la cual carecía de fundamento real, y la reina intrusa. Hasta la medianoche, los forasteros disfrazados de beduinos participaron del delirio. De pronto, en el paroxismo de la fiesta, alguien rompió el delicado equilibrio. Las descargas de fusilería ahogaron al resplandor de los fuegos artificiales, y los gritos de terror ahogaron la música, y el júbilo fue aniquilado por el pánico. Después de muchos años se siguió afirmando que la Guardia Real de la Reina Intrusa era un escuadrón del ejército regular que escondían fusiles de reglamento. El gobierno prohibió un bando extraordinario y prometió una investigación terminante del episodio sangriento. Pero la verdad nunca salió a la luz y prevaleció para siempre la versión del gobierno real. Sin provocaciones de ninguna índole, tomó posiciones de combate a una seña de su comandante y disparó sin piedad contra la muchedumbre. Cuando se restableció la calma, solo quedaba un falso beduino y tendidos en la plaza, entre muertos y heridos, 39 personas disfrazadas. En la confusión y pánico, José Arcadio II pudo poner a salvo a la bella Remedios, y Aureliano II llevó en brazos a la casa a la soberana intrusa. Con su traje desgarrado y la capa de armiño llena de sangre. Aquella intrusa se llamaba Fernanda del Carpio, a la cual habían seleccionado como la más hermosa entre 5.000 mujeres del país. La habían llevado a Macondo con la promesa de nombrarla reina de Madagascar. Úrsula se ocupó de ella como si fuera su hija. El pueblo, en lugar de poner en duda su inocencia, se compadeció de su candidez. 6 meses después de la masacre, cuando se restablecieron los heridos y se marchitaron las últimas flores en la fosa común, Aureliano II fue a buscarla a la distante ciudad donde vivía con su padre y se casó con ella en Macondo en una fragorosa parranda de 20 días. El matrimonio estuvo a punto de acabarse a los 2 meses porque Aureliano II, tratando de desagraviar a Petra Cortés, le hizo tomar un retrato vestida de reina de Madagascar. Cuando Fernanda lo supo, volvió a hacer sus baúles de recién casada y se marchó de Macondo sin despedirse. Aureliano II le alcanzó en el camino de la ciénaga. Al cabo de muchas súplicas y propósitos de enmienda, logró llevarla de regreso a la casa y abandonó a la concubina. Petro Cortés, consciente de su fuerza, no dio muestras de preocupación. Ella lo había hecho hombre. Siendo todavía un niño, lo sacó del cuarto de Melquiades con la cabeza llena de ideas fantásticas y sin ningún contacto con la realidad, y le dio un lugar en el mundo. La naturaleza lo había hecho reservado y esquivo, con tendencias a la meditación solitaria, y ella le había moldeado el carácter opuesto, vital, expansivo, desabrochado, y le había infundido el júbilo de vivir, y el placer de la parranda y el despilfarro, hasta convertirlo por dentro y por fuera en el hombre con que había soñado para ella desde la adolescencia. Se había casado, pues como tarde o temprano se casan los hijos. Él no se atrevió a anticiparle la noticia, asumió una actitud tan infantil frente a la situación que fingía falsos rencores y resentimientos imaginarios, buscando el modo de que fuera Petra Cortés quien provocara la ruptura. Un día en que Aureliano II le hizo un reproche injusto, ella eludió la trampa y puso las cosas en su puesto.
Aureliano II, avergonzado, fingió un colapso de cólera, se declaró incomprendido y ultrajado, y no volvió a visitarla. Petra Cotes, sin perder un solo instante su magnífico dominio de fiera en reposo, oyó la música y los cohetes de la boda, el alocado bullicio de la parranda pública, como si todo eso no fuera más que una nueva travesura de Aureliano II. A quienes se compadecieron de su suerte, los tranquilizó con una sonrisa. A una vecina que le llevó velas compuestas para que alumbrara con ellas el retrato del amante perdido, le dijo con una seguridad enigmática: la única vela que lo hará venir está siempre encendida. Tal como ella lo había previsto, Aureliano II volvió a su casa tan pronto como pasó la luna de miel. Llevó a sus amigotes de siempre, un fotógrafo ambulante y el traje y la capa de armiño sucia de sangre que Fernanda había usado en el carnaval. A calor de la parranda que se prendió esa tarde, hizo vestir a la reina a Petra Cotes, la coronó soberana absoluta y vitalicia de Madagascar, y repartió copias de retrato entre sus amigos. A las 7 de la noche, todavía vestida de reina, lo recibió en la cama. Tenía apenas 2 meses de casado, pero ella se dio cuenta enseguida de que las cosas no andaban bien en el lecho nupcial y experimentó el delicioso placer de la venganza consumada. 2 días después, sin embargo, cuando él no se atrevió a volver, sino que mandó un intermediario para que arreglara los términos de la separación, ella comprendió que iba a necesitar más paciencia de la prevista, porque él parecía dispuesto a sacrificarse por las apariencias. Tampoco entonces se alteró. Volvió a facilitar las cosas con una sumisión que confirmó la creencia generalizada de que era una pobre mujer, y el único recuerdo que conservó de Aureliano II fue un par de botines de charol que, según él mismo había dicho, eran los que quería llevar puestos en el ataúd. Los guardó envueltos en trapos en el fondo de un baúl y se preparó para apacentar una espera sin desesperación. No tuvo que esperar tanto como suponía. En realidad, Aureliano II comprendió desde la noche de bodas que volvería a casa de Petra Cotes mucho antes de que tuviera necesidad de ponerse los botines de charol. Fernanda era una mujer perdida para el mundo. Había nacido y crecido a 1000 kilómetros del mar, en una ciudad lúgubre por cuyas callejuelas de piedra taqueteaban todavía, en noche de espantos, las carrozas de los virreyes. 32 campanarios tocaban a muerto a las 6 de la tarde. En la casa señorial, embaldosada de losas sepulcrales, jamás se conoció el sol. El aire había muerto en los cipreses del patio, en las pálidas colgaduras de los dormitorios, en la arcada rezumante del jardín de los nardos. Fernanda no tuvo hasta la pubertad otra noticia del mundo que los melancólicos ejércitos de piano ejecutados en alguna casa vecina por alguien que durante años y años se permitió el albedrío de no hacer la siesta. En el cuarto de su madre enferma, verde y amarilla, bajo la polvorienta luz de los vitrales, escuchaba las escalas metódicas, tenaces, descorazonadas, y pensaba que esa música estaba en el mundo, mientras ella se consumía tejiendo coronas de palmas fúnebres. Su madre, sudando a la calentura de las 5, le hablaba del esplendor del pasado. Siendo muy niña, una noche Fernanda vio una hermosa mujer vestida de blanco que atravesó el jardín hacia el oratorio. Lo que más le inquietó de aquella visión fugaz fue que la sintió exactamente igual a ella, como si se hubiera visto a sí misma con 20 años de anticipación. Muchos años después, cuando empezó a sentirse igual a su
bisabuela, Fernanda puso en duda la visión de la infancia, pero la madre le reprochó su incredulidad. Ella lo creyó, aunque solo ocupaban la larga mesa con mentales de lino y servicios de plata para tomar una taza de chocolate con agua y un pan de dulce. Hasta el día de la boda soñó con un reinado de leyenda, a pesar de que su padre, don Fernando, tuvo que hipotecar la casa para comprarle el ajuar. Así la educaron. Desde que tuvo uso de razón, recordaba haber hecho sus necesidades en una vasinilla de oro con el escudo de armas de la familia. Salió de la casa por primera vez a los 12 años en un coche de caballos que solo tuvo que recorrer 2 cuadras para llevarla al convento. Sus compañeras de clase se sorprendieron de que la tuvieran apartada en una silla de espaldar muy alto y de que ni siquiera se mezclara con ellas durante el recreo. Sus compañeras lo creyeron, porque ya entonces era la doncella más hermosa, distinguida y discreta que habían visto jamás. Al cabo de 8 años habían aprendido a versificar en latín, a tocar el clavicordio, a conversar de cetrería con los caballeros y de apologética con los arzobispos, a dilucidar asuntos de Estado con los gobernantes extranjeros y asuntos de Dios con el Papa. Volvió a casa de sus padres a tejer palmas fúnebres. Quedaban apenas los muebles indispensables, los candelabros y el servicio de plata, porque los útiles domésticos habían sido vendidos uno a uno. Pero sufragar los gastos de su educación, su madre había sucumbido a la calentura de las 5. Su padre, don Fernando, vestido de negro con un cuello laminado y una leontina de oro atravesada en el pecho, le daba los lunes de una moneda de plata para los gastos domésticos y se llevaba las coronas fúnebres terminadas la semana anterior. Pasaba la mayor parte del día encerrado en el despacho y en las pocas ocasiones en que salía a la calle regresaba antes de las 6 para acompañarla a rezar al rosario. Nunca oyó hablar de las guerras que desangraron el país. Nunca dejó oír los ejércitos de piano a las 3 de la tarde. 2 horas después, su padre fue a buscarla al costurero. «Prepararé sus cosas», le dijo. «Tiene que hacer un largo viaje». Fue así como lo llevaron a Macondo. Un día, con un zarpazo brutal, la vida le echó encima todo el peso de una realidad que durante años le habían escamoteado sus padres. Se había prometido no abandonar el dormitorio hasta la muerte. Cuando Aureliano II llegó a buscarla, fue un golpe de suerte inconcebible, porque en el aturdimiento de la indignación, en la furia de la vergüenza, ella le había mentido para que nunca conociera su verdadera identidad. Las únicas pistas reales de que disponía Aureliano II cuando salió a buscarla eran su inconfundible dicción del páramo y su oficio de tejedora de palmas fúnebres. La buscó sin piedad, con la temeridad atroz con que José Arcadio Buendía atravesó la sierra para fundar a Macondo, con el orgullo ciego con el que el coronel Aureliano Buendía promovió sus guerras inútiles, con la tenacidad insensata con que Úrsula aseguró la supervivencia de la estirpe. Así buscó Aureliano II a Fernanda, sin un solo instante de desaliento. Cuando preguntó dónde vendían palmas fúnebres, lo llevaron de casa en casa para que escogiera las mejores. Cuando preguntó dónde estaba la mujer más bella que se había dado sobre la tierra, todas las madres le llevaron a sus hijas. Se extravió por desfiladeros de niebla, por tiempos reservados al olvido, por laberintos de desilusión. Atravesó un páramo amarillo donde el eco repetía los pensamientos y la ansiedad provocaba espejismos premonitorios. Al cabo de una semana
Al cabo de unas semanas estériles, llegó a una ciudad desconocida donde todas las campanas tocaban a muerto. Aunque nunca los había visto ni nadie se los había descrito, reconoció de inmediato los muros carcomidos por la sal de los huesos, los decrépitos balcones de madera destripadas por los hongos y clavado en el portón y casi borrado por la lluvia el cartoncito más triste del mundo. Se venden palmas fúnebres. Prometió ir más tarde cuando acabara de liquidar sus compromisos y desde el momento en que le echó la bendición a su hija volvió a encerrarse en el despacho, a escribirle las esquelas con viñetas luctuosas y el escudo de armas de la familia que había de ser el primer contacto humano que Fernanda y su padre tuvieran en toda la vida. Fernanda llevaba un precioso calendario con llavecillas doradas en el que su director espiritual había marcado con tinta morada las fechas de abstinencia venérea, descontando la Semana Santa, los domingos, las fiestas de guardar, los primeros viernes, los retiros, los sacrificios y los impedimentos cíclicos. Su anuario útil quedaba reducido a 42 días desperdigados en una maraña de cruces moradas. Aureliano II convenció de que el tiempo echaría por tierra aquella alambrada hostil. Prolongó la fiesta de la boda más allá del término previsto. Agotada de tanto mandar al basurero botellas vacías de brandy y champaña para que no congestionaran la casa y al mismo tiempo intrigada de que los recién casados durmieron a horas distintas y en habitaciones separadas mientras continuaban los cohetes y la música y los sacrificios de reces, Úrsula recordó su propia experiencia y se preguntó si Fernanda no tendría también un cinturón de castidad que tarde o temprano provocará las burlas del pueblo y diera origen a una tragedia. Tan fascinado estaba con la visión que tardó un instante en darse cuenta de que Fernanda se había puesto un camisón blanco, largo hasta los tobillos y con mangas hasta los puños, y con un ojal grande y redondo, primorosamente ribeteado a la altura del vientre. Aureliano II no pudo reprimir una explosión de risa. «Es lo más obsceno que he visto en mi vida», gritó con una carcajada que resonó en toda la casa. «Me casé con una hermanita de la claridad». Un mes después, no habiendo conseguido que la esposa se quitara el camisón, se fue a hacer el retrato de Petra Cotes vestida de reina. Más tarde, cuando logró que Fernanda regresara a casa, ella se dio a sus apremios en la fiebre de la reconciliación, pero no supo proporcionarle el reposo con el que él soñaba cuando fue a buscarla en la ciudad de los 32 campanarios. Aureliano II solo encontró en ella un hondo sentimiento de desconsolación. Le hizo falta un poco de tiempo para convencerla de tan peregrino expediente, pero cuando por fin lo consiguió, mediante pruebas que parecieron irrefutables, la única promesa que le impuso Fernanda fue que no dejara sorprender por la muerte en la cama de su concubina. El pacto no logró, sin embargo, que Fernanda se incorporara a la familia. En vano insistió Úrsula para que tirara la golilla de lana con que se levantaba cuando había hecho el amor y que provocaba los cuchicheos de los vecinos. Desde aquel día no volvieron a dirigirse la palabra. Cuando las obligaban las circunstancias, se mandaban recados o se decían las cosas indirectamente. A pesar de la visible hostilidad de la familia, Fernanda no renunció a la voluntad de imponer los hábitos de sus mayores.
Pero la costumbre se impuso, así como la de rezar el rosario antes de la cena, y llamó tanto la atención de los vecinos que muy pronto circuló el rumor de que los Buendía no se sentaban en la mesa como los otros mortales, sino que habían convertido el acto de comer en una misa mayor. Hasta las supersticiones de Úrsula, surgidas más bien de la inspiración momentánea que de la tradición, entraron en conflicto con las que Fernanda heredó de sus padres y que estaban perfectamente definidas y catalogadas para cada ocasión. Mientras Úrsula disfrutó del dominio pleno de sus facultades, subsistieron algunos de los antiguos hábitos y la vida de la familia conservó una cierta influencia de sus corazonadas, pero cuando perdió la vista y el peso de los años la relegó a un rincón. El círculo de rigidez iniciado por Fernanda desde el momento en que llegó terminó por cerrarse completamente y nadie más que ella determinó el destino de la familia. El coronel Aureliano Buendía alcanzó a darse cuenta de aquellos cambios y previó sus consecuencias. Le molestaba íntimamente su espíritu independiente, su resistencia a tropezar con él. Le molestaba íntimamente su espíritu independiente, su resistencia a toda forma de rigidez social, la exasperaban sus tazones de café a las 5, el desorden de su taller, su manta deshilachadas y su costumbre de sentarse en la puerta de la calle al atardecer. Pero tuvo que permitir esa pieza suelta del mecanismo familiar porque tenía la certidumbre de que el viejo coronel era un animal apaciguado por los años y la desilusión, que en un arranque de rebeldía senil podría desarraigar los cimientos de la casa. Pero cuando nació la primera hija, expresó sin reservas su determinación de que se llamara Renata como su madre. Úrsula había resuelto que se llamara Remedios. Al cabo de una tensa controversia, en la que Aureliano II actuó como mediador divertido, la bautizaron con el nombre de Renata Remedios, pero Fernanda la siguió llamando Renata a secas, mientras la familia de su marido y todo el pueblo siguieron llamándola Meme, diminutivo de Remedios. Al principio Fernanda no hablaba de su familia, pero con el tiempo empezó a idealizar a su padre. Aureliano II, asombrado de la intempestiva magnificación del suegro, no resistía a la tentación de hacer pequeñas burlas a espaldas de su esposa. A pesar de aquella sonriente conspiración, los niños se acostumbraron a pensar en el abuelo como en un ser legendario que les transcribía versos piadosos en las cartas y les mandaba en cada Navidad un cajón de regalos que apenas si cabía por la puerta de la calle. Poco a poco, el esplendor funerario de la antigua y la helada mansión se fue trasladando a la luminosa casa de los Buendía. Aunque en los cajones no llegó nunca nada que sirviera a los niños para jugar, estos pasaban el año esperando a diciembre, porque al fin y al cabo los anticuados y siempre imprevisibles regalos constituían una novedad en la casa. En la 10ª Navidad, cuando ya el pequeño José Arcadio se preparaba para viajar al seminario, llegó con una anticipación que en los años anteriores el enorme cajón del abuelo, muy bien clavado e impermeabilizado con brea y dirigido con el habitual letrero de caracteres góticos a la muy distinguida señora doña Fernanda del Carpio de Buendía. Mientras ella leía la carta en el dormitorio,
Los niños se apresuraron a abrir la caja, ayudados como de costumbre por Aureliano II. Rasparon los sellos de brea, desclavaron la tapa, sacaron el aserrín protector y encontraron dentro un largo cofre de plomo cerrado con pernos de cobre. Poco después del nacimiento de la niña se anunció el inesperado jubileo de Coronel Aureliano Buendía, ordenado por el gobierno para celebrar un nuevo aniversario del Tratado de Neerlandia. Fue una determinación tan inconsecuente con la política oficial que el coronel se pronunció violentamente contra ella y rechazó el homenaje. El estrecho taller de orfebrería se llenó de emisarios. Volvieron mucho más viejos y mucho más solemnes los abogados de trajes oscuros que en otro tiempo revolotearon como cuervos en torno al coronel. Cuando éste los vio aparecer como en otro tiempo, llegaba el empantanar la guerra. No pudo soportar el cinismo de sus panegíricos. Les ordenó que los dejara en paz. Insistió que él no era un prócer de la nación, como ellos decían, sino un artesano sin recuerdos, cuyo único sueño era morirse de cansancio en el olvido y la miseria de sus pescaditos de oro. El coronel Aureliano Buendía le mandó a decir palabra por palabra que esperaba con verdadera ansiedad aquella tardía pero merecida ocasión de darle un tiro, no para cobrarle las arbitrariedades y anacronismos de su régimen, sino por faltarle al respeto a un viejo que no le hacía mal a nadie. Cuando éste vio aparecer el mecedor cargado por 4 hombres y vio sentado entre grandes almohadas el amigo que compartió sus victorias e infortunios desde la juventud, no dudó un solo instante de que hacía aquel esfuerzo por expresarle su solidaridad, de modo que el jubileo se llevó a cabo sin abstinencia en ninguno de los miembros de la familia, una casualidad que coincidiera con la semana del carnaval, pero nadie logró quitarle al coronel Aureliano Buendía la empecinada idea de que también aquella coincidencia había sido prevista por el gobierno para recalcar la crueldad de la burla. Desde el taller solitario oyó las músicas marciales, las artillerías de aparato, las campanas del Te Deum y algunas frases de los discursos pronunciados frente a la casa. Cuando bautizaron la calle con su nombre. Entonces el coronel Aureliano Buendía quitó la tranca y vio a la puerta 17 hombres de los más variados aspectos, de todos los tipos y colores, pero todos con un aire solitario que habría bastado para identificarlos en cualquier lugar de la tierra. Eran sus hijos, sin ponerse de acuerdo, sin conocerse entre sí, habían llegado desde los más apartados rincones del litoral, cautivados por el ruido del jubileo. Todos llevaban con orgullo el nombre de Aureliano y el apellido de su madre. Durante los 3 días que permanecieron en la casa para satisfacción de Úrsula y escándalo de Fernanda, ocasionaron trastornos de guerra. Aquella lista habría permitido hacer una recapitulación de 20 años de guerra. Había podido reconstruirse con ella los itinerarios nocturnos del coronel, desde la madrugada en que salió de Macondo al frente de 21 hombres hacia una rebelión quimétrica, hasta que regresó por última vez envuelto en la manta acortonada de sangre. Aureliano II no desperdició la ocasión de festejar a los primos con una estruendosa parranda de champaña y acordeón que se interpretó como un atrasado ajuste de cuentas con el carnaval malogrado por el jubileo. Aureliano II vio las ilimitadas perspectivas de parranda que ofrecía aquella desaforada parentela. Decidió que todos se quedaran a trabajar con él. El único que aceptó fue Aureliano Triste,
un mulato grande con los ímpetus y el espíritu explorador del abuelo, que ya había probado fortuna en medio mundo. Los otros, aunque todavía estaban solteros, consideraban resuelto su destino. El miércoles de ceniza, antes de que volvieran a dispersarse en el litoral, Amaranta consiguió que se pusieran ropas dominicales y la acompañaran a la iglesia. Más divertidos que piadosos, se dejaron conducir hasta el comulgatorio, donde el padre Antonio Isabel les puso en la frente la cruz de ceniza. Probaron con agua y jabón, con tierra y estropajo, y por último con piedra, pómez y lejía, y no consiguieron borrarse la cruz. En cambio, Amaranta y los demás que fueron a misa se la quitaron sin dificultad. Se fueron en tropel, precedidos por la banda de músicos y reventando cohetes, y dejaron en el pueblo la impresión de que la estirpe de los Buendía tenía semillas para muchos siglos. Aureliano Triste, con su cruz de ceniza en la frente, instaló en las afueras del pueblo la fábrica de hielo con que soñó José Arcadio Buendía en sus delirios de inventor. Meses después de su llegada, cuando ya era conocido, apreciado, Aureliano Triste andaba buscando una casa para llevar a su madre y a una hermana soltera. Había pasado tanto tiempo desde que el sol momificó el pellejo vacío del último animal que todo el mundo daba por sentado que la dueña de casa y la sirvienta habían muerto mucho antes de que terminaran las guerras, y que si todavía la casa estaba de pie era porque no habían tenido en años recientes un invierno riguroso o un viento demoledor. Empujó con el hombre la puerta principal y al impulsivo Aureliano Triste no le hacían falta tantas pruebas para proceder. Empujó con el hombre la puerta principal y la carcomida armazón de madera se derrumbó sin estrépito. Aureliano Triste permaneció en el umbral esperando que se desvaneciera la niebla, y entonces vio en el centro de la sala a la escuálida mujer vestida todavía con ropas del siglo anterior, con unas pocas hebras amarillas en el cráneo pelado y con unos ojos grandes, aún hermosos, y en cuales se había apagado las últimas estrellas de la esperanza, y el pellejo del rostro agrietado por la aridez de la soledad. El tiempo, las guerras, los incontables desastres cotidianos la habían hecho olvidarse de Rebeca. La única que no había perdido un solo instante la conciencia de que estaba viva, pudriéndose en su sopa de larvas, era la implacable y envejecida Amaranta. Pensaba en ella al amanecer, cuando el hielo del corazón la despertaba en la cama solitaria, y pensaba en ella cuando se jabonaba los senos marchitos y el vientre macilento, y cuando se ponían los blancos pollerines y corpiños de holanda de la vejez, y cuando se cambiaba en la mano la venda negra de la terrible expiación. Siempre a toda hora, dormida y despierta, Amaranta pensaba en Rebeca, porque la soledad le había seleccionado los recuerdos y le había incinerado los entorpecedores montones de basura nostálgica que le había acumulado en su corazón, y había purificado y magnificado, eternizado los otros. Cada vez que pasaban por la casa decrépita le contaba un incidente ingrato, una fábula de oprobio, tratando de esa forma de que su extenuante rencor fuera compartido por la sobrina y por consiguiente prolongado más allá de la muerte. Pero no consiguió sus propósitos, porque Remedios era inmune a toda clase de sentimientos apasionados y mucho más a los ajenos. En febrero, cuando volvieron los 16 hijos del coronel Aureliano Buendía, todavía marcados con la cruz de ceniza,
Aureliano triste les habló de Rebeca en el fragor de la parranda y en mediodía, restaurando las apariencias de la casa, cambiaron puertas y ventanas, pintaron la fachada de colores alegres, apuntalaron las paredes y vaciaron el cemento nuevo en el piso, pero no obtuvieron autorización para continuar las reformas en el interior. La segunda visita que hicieron a Macondo los hijos del coronel Aureliano Buendía, otro de ellos, Aureliano Centeno, se quedó trabajando con Aureliano Tristero, uno de los primeros que habían llegado a la casa por el bautismo, y Úrsula y Amaranta lo recordaban muy bien porque había destrozado en pocas horas cuanto objeto quebradizo pasó por sus manos. Tantos platos rompió, inclusive sin tocarlos, que Fernanda optó por comprarle un servicio de peltre antes de que le quedara las últimas piezas de su costosa vajilla. Y aún los resistentes platos metálicos estaban al poco tiempo desconchados y torcidos. En poco tiempo incrementó de tal modo la producción de hielo que rebasó el mercado local, y Aureliano Triste tuvo que pensar en la posibilidad de extender el negocio a otras poblaciones de la Ciénaga. Fue la primera vez que se oyó esa palabra de Macondo. «Hay que traer el ferrocarril», dijo. Ante el dibujo que trazó Aureliano Triste en la mesa, y que era un descendiente directo de los esquemas con que José Arcadio Buendía ilustró el proyecto de la guerra solar, Úrsula confirmó su impresión de que el tiempo estaba dando vueltas en redondo. Pero al contrario de su abuelo, Aureliano Triste no perdía el sueño ni el apetito, ni atormentaba a nadie con crisis de mal humor, sino que concebía los proyectos más desatinados como posibles inmediatas. Elaboraba cálculos racionales sobre costos y plazos y los llevaba a términos sin intermedios de exasperación. Aureliano Triste consultó el calendario y se fue el miércoles siguiente para estar de vuelta cuando pasaron las lluvias. No se tuvieron más noticias. Aureliano Centeno, desbordado por las abundancias de la fábrica, había empezado ya a experimentar la elaboración de hielo con base de jugos de frutas en lugar de agua, y sin saberlo ni proponérselo concibió los fundamentos esenciales de la invención de los helados, empezando de esta forma en diversificar la producción de una empresa que suponía suya, porque el hermano no daba señales de regreso después de que pasaron las lluvias. En ese momento la población fue estremecida por un silbato de resonancias pavorosas y una descomunal respiración incesante. A las semanas precedentes se había visto a las cuadrillas que tendieron durmientes y rieles. Nadie les prestó atención porque pensaron que era un artificio de los gitanos que habían vuelto con su centenario y desprestigiado dale que dale de pitos y sonajas pregonando las excelencias de quien iba a saber qué pendejo menjunje de jarapellinosos genios jerosolimitanos. Pero cuando se restablecieron del concierto, todos los habitantes se echaron a la calle y vieron triste a Aureliano saludando con la mano desde la locomotora, y vieron el tren adornado de flores que llegó con 8 meses de retraso, el inocente tren amarillo que con tantas calamidades y nostalgias tenía que llegar a Macondo. La gente de Macondo estaba deslumbrada por tantas y tan maravillosas invenciones que no sabían por dónde empezar a asombrarse. Se trasnochaban contemplando las pálidas bombillas eléctricas alimentadas por la planta que llevó Aureliano en el segundo viaje del tren. Se indignaron con las imágenes que el próspero comerciante don Bruno Crespi proyectaba en el teatro con taquillas de bocas de león, porque un personaje muerto y sepultado en una película y por cuya gracia se derramaron lágrimas de aflicción
reapareció vivo y convertido en árabe en la película siguiente. El público no pudo soportar aquella burla inaudita y rompió la silletería. El alcalde, a instancias de Bruno Crespi, explicó mediante un bando que el cine era una máquina de ilusión que no merecía los desbordamientos pasionales del público. Ante la explicación, muchos estimaron que habían sido víctimas de nuevos aparatos asunto de gitanos y optaron no volver al cine, porque consideraron que ya tenían suficiente con sus propias penas. Algo ocurrió con los gramófonos de cilindros que llevaron las matronas de Francia en sustitución de los organillos y que tan hondamente aferraron por un tiempo intereses de la banda de músicos. Al principio, la curiosidad multiplicó la clientela de la calle prohibida y se supo de señoras respetables que se disfrazaron de villanos para observar la novedad del gramófono. Pero tanto y de tan cerca los observaron que muy pronto llegaron a la conclusión de que no era un molino de sortilegio, como todos pensaban, sino un truco mecánico que no se comparaba con algo tan conmovedor, tan humano y lleno de verdad cotidiana. Fue una desilusión tan grave que cuando los gramófonos se popularizaron hasta el punto de que hubo uno en cada casa, no se les tuvo como objetos para entrenamiento de adultos, sino como una cosa buena para que la sirvieran los niños. Cuando alguien del pueblo tuvo la oportunidad de comprobar la cruda realidad del teléfono instalado en la estación del ferrocarril, que a causa de la manivela se consideraba como una versión rudimentaria del gramófono, hasta los más incrédulos se desconcertaron. Era como si Dios hubiera resuelto poner a prueba toda capacidad de asombro y mantuviera a los habitantes de Macondo en un vaivén entre el alborozo y el desencanto, la duda y la revelación, hasta el extremo de que ya nadie podía saber dónde estaban los límites de la realidad. Era un intricado fragollo de verdades y espejismos que convulsionó de impaciencia al espectro de José Arcadio Buendía y lo obligó a caminar por toda la casa, aún a pleno día. Desde que el ferrocarril fue inaugurado oficialmente y empezó a llegar con regularidad los miércoles a las 11 y se construyó la estación de madera con un escritorio de teléfono y una ventanilla para vender los pasajes por las calles de Macondo, se vieron hombres y mujeres que fingían actitudes comunes y corrientes, como que en realidad parecían gente de circo. En un pueblo escalado por el escarmiento de los gitanos, no había un buen porvenir para aquellos equilibristas del comercio ambulante. Uno de tantos miércoles llegó a Macondo y alborozó en la casa el rechoncho y sonriente señor Herbert. Nadie lo distinguió en la mesa mientras no se comió el primer racimo de bananos. Aureliano II lo había encontrado por casualidad protestando en español trabajoso porque no había un cuarto libre en el hotel de Jacob, y se lo llevó a la casa. Tenía un negocio de globos cautivos que había llevado por medio mundo con excelentes ganancias, pero no consiguió elevar a nadie en Macondo. Cuando llevaron a la mesa el atrigado racimo de bananos que solían colgar en el comedor durante el almuerzo, arrancó la primera fruta sin mucho entusiasmo, pero siguió comiendo mientras hablaba, saboreando, masticando, más bien con distracción de sabio que con deleite de buen comedor. Y al terminar el primer racimo suplicó que le llevaran otro. Sacó de su caja de herramientas un pequeño estuche de aparatos ópticos. Con la incrédula atención examinó meticulosamente un banano, seccionando sus partes con un estilete especial. Luego sacó de la caja una serie de instrumentos con los cuales midió la temperatura,
el grado de humedad de la atmósfera y la intensidad de la luz. Fue una ceremonia tan intrigante que nadie comió tranquilo esperando que el señor Herbert emitiera por un juicio revelador, pero no dijo nada que permitiera vislumbrar sus intenciones. En los días siguientes se le vio con una malla y una canastilla cazando mariposas en los alrededores del pueblo. El miércoles llegó un grupo de ingenieros, agrónomos, hidrólogos, topógrafos y agrimensores que durante varias semanas exploraron los mismos lugares donde el señor Herbert cazaba mariposas. Más tarde llegó el señor Jack Brown en un vagón suplementario que engancharon en la cola del tren amarillo. En el vagón especial llegaron también los solemnes abogados vestidos de negro que en otra época siguieron por todas partes al coronel Aureliano Buendía. Esto hizo pensar a la gente que todos ellos tenían algo que ver con la guerra. No hubo mucho tiempo para pensarlo, porque los suspicaces habitantes de Macondo apenas empezaban a preguntarse qué cuernos era lo que estaba pasando. Cuando ya el pueblo se había transformado en un campamento de casas de madera con techos de zinc, poblado por forasteros que llegaban de medio mundo en el tren, no solo en los asientos y plataformas, sino hasta el techo de los vagones. Los gringos, que después llevaron sus mujeres lánguidas con trajes de muselinas y grandes sombreros de gasa, hicieron un pueblo aparte al otro lado de la línea del tren. En calles bordeadas de palmeras, casas con ventanas de red metálicas, mesitas blancas en las terrazas y ventiladores de aspas colgados en el cielo raso, y extensos prados azules con pavos reales y codornices. El sector estaba cercado por una malla metálica, como un gigantesco gallinero electrificado que en los frescos meses del verano amanecía negro de golondrinas achicharradas. Nadie sabía aún qué era lo que buscaban, o si en verdad no era más que filántropos y ya habían ocasionado un trastorno colosal, mucho más perturbador que el de los antiguos gitanos, pero menos transitorio y comprensible. Fue en esa ocasión cuando construyeron una fortaleza de hormigón sobre la colorida tumba de José Arcadio, para que el olor a pólvora del cadáver no contaminara las aguas. Para los forasteros que llegaban sin amor, convirtieron la calle de las cariñosas matronas de Francia en un pueblo más extenso que el otro, y un miércoles de gloria llevaron un tren cargado de prostitutas inverosímiles, hembras babilónicas adiestradas en recursos inmemorables y provistas de toda clase de ungüentos y dispositivos para estimular a los inermes, despabilar a los tímidos, saciar a los voraces, exaltar a los modestos, escarmentar a los múltiples y corregir a los solitarios. Fue una invasión tan tumultuosa e intempestiva que en los primeros tiempos fue imposible caminar por la calle con el estorbo de los muebles y los baúles, y el trajín de carpintería de quienes paraban sus casas en cualquier terreno pelado sin permiso de nadie, y el escándalo de las parejas que colgaban sus hamacas entre los almendros y hacían el amor bajo los toldos a pleno día y a la vista de todo el mundo. Tantos cambios ocurrieron en tan poco tiempo que en 8 meses después de la visita del señor Herbert, los pocos antiguos habitantes de Macondo se levantaban temprano a conocer su propio pueblo. Miren la vaina que nos hemos buscado, solía decir entonces el coronel Aureliano Buendía, no más por invitar a un gringo a comer guineo. Aureliano II, en cambio, no cabía de contento con la avalancha de forasteros. La casa se llenó de pronto de huéspedes desconocidos, de invencibles parranderos mundiales, y fue preciso agregar dormitorios en el patio, ensanchar el comedor y cambiar la antigua mesa por una de 16 puestos, con nuevas vajillas y servicios, y aun así hubo que establecer turnos para almorzar. Fernanda tuvo que atragantarse sus
escrúpulos y atender como a reyes a invitados de la más perversa condición, que embarraban con sus botas el corredor, se orinaban en el jardín, extendían sus petates en cualquier parte para hacer las siestas y hablaban sin fijarse en sus susceptibilidades de damas ni remilgos de caballeros. Úrsula, en cambio, aun en los tiempos en que ya arrastraba los pies y caminaba tanteando en las paredes, experimentaba un alborozo pueril cuando se aproximaba la llegada del tren. Hay que hacer carne y pescado, ordenaba a las 4 cocineras que se afanaban por estar a tiempo bajo la imperturbable dirección de Santa Sofía de la Piedad. Hay que hacer de todo, insistía, porque nunca se sabe qué quieren comer los que vienen. Remedios, la bella, fue la única que permaneció inmune a la peste del banano. Se estancó en una adolescencia magnífica, cada vez más impermeable a los formalismos, más indiferente a la malicia y la suspicacia. Feliz en un mundo propio de realidades simples. Remedios, la bella, trataba a los hombres sin la menor malicia y acababa de trastornarlos con sus inocentes complacencias. Cuando Úrsula logró imponer la orden de que comiera con Amaranta en la cocina para que no la volvieran los forasteros, ella se sintió más cómoda porque al fin y al cabo quedaba a salvo de toda disciplina. En realidad le daba lo mismo comer en cualquier parte y no a horas fijas, sino de acuerdo con las alternativas de su apetito. A veces se levantaba a almorzar a las 3 de la madrugada, dormía todo el día y pasaba varios meses con los horarios trastocados, hasta que algún incidente casual volvía a ponerla en orden. Cuando las cosas andaban mejor, se levantaba a las 11 de la mañana y se encerraba hasta 2 horas completamente desnuda en el baño, matando alacranes mientras se despejaba del denso y prolongado sueño. Luego se echaba agua de la alberca con una totuma. Era un acto tan prolongado, tan meticuloso, tan rico en situaciones ceremoniales, que quien no la conociera bien habría podido pensar que estaba entregada a una merecida adoración de su... Para ella, sin embargo, aquel rito solitario carecía de toda sensualidad y era simplemente una manera de perder el tiempo mientras le daba hambre. Un día, cuando empezaba a bañarse, un forastero levantó una teja del techo y se quedó sin aliento ante el tremendo espectáculo de su desnudez. Ella vio los ojos desolados a través de esas tejas rotas y no tuvo una reacción de vergüenza, sino de alarma. «Cuidado», exclamó, «se va a caer». «Nada más quiero verla», murmuró el forastero. «Ah, bueno», dijo ella, «pero tenga cuidado que esas tejas están podridas». El rostro del forastero tenía una dolorosa expresión de estupor y parecía batallar sordamente contra sus impulsos primarios para no disipar el espejismo. Remedios, la bella, pensó que estaba sufriendo con el temor de que se rompieran las tejas y se bañó más deprisa que de costumbre para que el hombre no siguiera en peligro. Mientras echaba agua de la alberca, le dijo que era un problema que el techo estuviera de ese estado, pues ella creía que la cama de hojas podridas por la lluvia era lo que llenaba el baño de alacranes. El forastero confundió aquella chacharra con una forma de disimular la complacencia, de modo que cuando ella empezó a jabonarse, se dio a la tentación de dar un paso adelante. «Déjeme jabonarla», murmuró. «Le agradezco la buena intención», dijo ella, «pero me basto con mis 2 manos». «Aunque sea la espalda», suplicó el forastero. «Sería una ociosidad», dijo ella. «Nunca se ha visto que la gente se jabone la espalda». Después, mientras se secaba, el forastero le suplicó con los ojos llenos de lágrimas que se casara con él. Ella le contestó sinceramente que nunca se casaría con un hombre tan simple que perdía casi 1 hora y hasta se quedaba sin almorzar solo por ver bañarse a una mujer. Al final, cuando se puso balandrán, el hombre no pudo soportar la comprobación
de que en efecto no se ponía nada abajo, como todo el mundo sospechaba, y se sintió marcado para siempre con el hierro ardiente de aquel secreto. Entonces quitó 2 tejas más para descolgarse en el interior del baño. Para la gente de Macondo era una distracción reciente recorrer las húmedas e interminables avenidas bordeadas de bananos, donde el silencio parecía llevado de otra parte, todavía sin usar, y era por eso tan torpe para transmitir la voz. A veces no se entendía muy bien lo dicho a medio metro de distancia, y sin embargo resultaba perfectamente comprensible al otro extremo de la plantación. Para los muchachos de Macondo, aquel juego novedoso era motivo de risas y sobresaltos, de sustos y burlas, y por las noches se hablaba del paseo como de una experiencia de sueño. Era tal el prestigio de aquel silencio que Úrsula no tuvo corazón para privar de la diversidad a Remedio, la bella, y le permitió ir una tarde, siempre que se pusiera un sombrero y un traje adecuado. Desde que el grupo de amigas entró a la plantación, el aire se impregnó de una fragancia mortal. Los hombres que trabajaban en las zanjas se sintieron poseídos por una rara fascinación, amenazados por un peligroso invisible, y muchos sucumbieron a los terribles deseos de llorar. Remedios la Bella y sus espantadas amigas lograron refugiarse en una casa próxima cuando estaban a punto de ser asaltadas por un tropel de machos feroces. Poco después fueron rescatadas por los 4 aurelianos, cuyas cruces de ceniza infundían un respeto sagrado, como si fueran una marca de casa, un sello de invulnerabilidad. Remedios la Bella no le contó a nadie que uno de los hombres, aprovechando el tumulto, le alcanzó a agredir el vientre con una mano, más bien parecía una garra de águila aferrándose al borde de un precipicio. Ella se enfrentó al agresor en una especie de deslumbramiento instantáneo, y vio los ojos desconsolados que quedaron impresos en su corazón como una brasa de lástima. Esa noche el hombre se jactó de su audacia y presumió de su suerte en la calle de los Turcos, minutos antes de que la pata de un caballo le destrozara el pecho, y una muchedumbre de forasteros lo viera agonizar en mitad de la calle, ahogándose en vómitos de sangre. La suposición de que Remedios la Bella poseía poderes de muerte estaba entonces sustentada por 4 hechos irrebatibles, aunque algunos hombres ligeros de palabra se complacían en decir que bien valía sacrificar la vida por una noche de amor con tan conturbadora mujer. La verdad fue que ninguno hizo esfuerzos para conseguirlo. Úrsula no volvió a ocuparse de ella. En otra época, cuando todavía no renunciaba al propósito de salvarla para el mundo, procuró que se interesara por los asuntos elementales de la casa. Los hombres piden más de lo que tú crees, le decía enigmamente. Hay mucho que cocinar, mucho que barrer, mucho que sufrir por pequeñeces, además de lo que crees. En el fondo se engañaba a sí misma tratando de adiestrarla para la felicidad doméstica, porque estaba convencida de que una vez satisfecha la pasión, no había un hombre sobre la tierra capaz de soportar, así fuera por un día, una negligencia que estaba más allá de toda comprensión. El nacimiento del último José Arcadio y su inquebrantable voluntad de educarlo para papá terminaron por hacerla desistir de sus preocupaciones por la bisnieta. La abandonó a su suerte, confiando que tarde o temprano ocurriera un milagro, y que en ese momento, donde había de todo, hubiera también un hombre con suficiente cachaza para cargar con ella. Ya desde hace mucho antes, Amaranta había renunciado a toda tentativa de convertirla en una mujer inútil. Desde las tardes olvidadas del costurero, cuando la sobrina apenas se interesaba por darle vueltas a la manivela de la máquina de coser, llegó a la conclusión simple de que era boba. «Vamos a tener que rifarte», le decía perpleja
ante su impermeabilidad a la palabra de los hombres. Más tarde, cuando Úrsula se empeñó en que Remedios la Bella asistiera a misa con la cara cubierta con una mantilla, Amaranta pensó que aquel recurso misterioso resultaría tan provocador, que muy pronto había un hombre lo bastante intrigado como para buscar con paciencia el punto débil de su corazón. Para cuando vio la forma insensata en que se despreció a un pretendiente que por muchos motivos era más apetecible que un príncipe, renunció a toda esperanza. Fernanda no hizo siquiera la tentativa de comprenderla. Cuando vio a Remedios la Bella vestida de reina en el carnaval sangriento, pensó que era una criatura extraordinaria. Pero cuando la vio comiendo con las manos, incapaz de dar una respuesta que no fuera un prodigio de simplicidad, lo único que lamentó fue que los bobos de familia tuvieran una vida tan larga. A pesar de que el coronel Aureliano Buendía seguía creyendo y repitiendo que Remedios la Bella era en realidad el ser más lúcido que había conocido jamás, y que lo demostraba a cada momento con su asombrosa habilidad para burlarse de todos, la abandonaron a la buena de Dios. Remedios la Bella se quedó vagando por el desierto de la soledad, sin cruces a cuestas, madurándose en sus sueños sin pesadillas, en sus baños interminables, en sus comidas sin horarios, en sus hondos y prolongados silencios sin recuerdos, hasta una tarde de marzo en que Fernanda quiso doblar en el jardín sus sábanas de bramante y pidió ayuda a las mujeres de la casa. Apenas habían empezado, cuando Amaranta advirtió que Remedios la Bella estaba transparentada por una palidez intensa. ¿Te sientes mal?, le preguntó. Remedios la Bella, que tenía agarrada la sábana por el otro extremo, hizo una sonrisa de lástima. Al contrario, dijo, nunca me había sentido mejor. Acabó de decirlo cuando Fernanda sintió que un delicado viento de luz le arrancó las sábanas de las manos y las desplegó en toda su amplitud. En el curso de esta semana, por distintos lugares del litoral, sus 17 hijos fueron cazados como conejos por criminales invisibles que apuntaron al centro de sus cruces de ceniza. Aureliano triste salía de la casa de su madre a las 7 de la noche, cuando un disparo de fusil surgido de la oscuridad le perforó la frente. Aureliano Centeno fue encontrado en la hamaca que solía colgar en la fábrica, con un punzón de picarielo clavado hasta la empuñadura entre las cejas. Aureliano Serrador había dejado a su novia en casa de sus padres, después de llevarla al cine, y regresaba por la iluminada calle de los Turcos cuando alguien que nunca fue identificado por la muchedumbre disparó un tiro de revólver que lo derribó dentro de un caldero de manteca hirviendo. Pocos minutos después, alguien llamó a la puerta del cuarto donde Aureliano Arcaya estaba encerrado con una mujer, y le gritó, «¡Apúrate que están matando a tus hermanos!». La mujer que estaba con él contó después que Aureliano Arcaya salió de la cama y abrió la puerta, y fue esperado con una descarga de Mauser que le desbarató el cráneo. Aquella noche de muerte, mientras la casa se preparaba para velar los 4 cadáveres, Fernanda recorrió el pueblo como una loca buscando a Aureliano II, a quien Petra Cotes encerró en un ropero creyendo que la consigna de exterminio incluía a todo el que le llevara el nombre del coronel. No le dejó salir hasta el 4.º día, cuando los telegramas recibidos de distintos lugares del litoral permitieron comprender que la hazaña del enemigo invisible estaba dirigida solamente contra los hermanos marcados con cruces de ceniza. Amaranta buscó la libreta de cuentas donde había anotado los datos de los sobrinos, y a medida que llegaban los telegramas iba tachando nombres, hasta que solo quedó el del mayor. Lo recordaba muy bien por el contraste de su piel oscura, con los ojos grandes verdes. Se llamaba Aureliano Amador. Era carpintero y vivía en un pueblo perdido en las estribaciones de la sierra.
Después de esperar 2 semanas el telegrama de su muerte, Aureliano II le mandó un emisario para prevenirlo, pasando que ignoraba la amenaza que pesaba sobre él. El emisario regresó con la noticia de que Aureliano Amador estaba a salvo. La noche del exterminio habían ido a buscarlo 2 hombres a su casa y habían descargado sus revólveres contra él, pero no le habían acertado a la cruz de ceniza. Aureliano Amador logró saltar la cerca del patio y se perdió en los laberintos de la sierra que conocía palmo a palmo gracias a la amistad de los indios con quienes comerciaba en maderas. No había vuelto a saberse de él. Fueron días negros para el coronel Aureliano Buendía. El presidente de la República le dirigió un telegrama de pésame, en el que prometía una investigación exhaustiva y rendía homenaje a los muertos. Por orden suya, el alcalde se presentó al entierro con 4 coronas fúnebres, que pretendió colocar sobre los ataúdes, pero el coronel lo puso en la calle. El coronel Aureliano Buendía era el único habitante de la casa que no seguía viendo al potente anciano agobiado por medio siglo de intemperie. Saluda a tu padre, le dijo Úrsula. Él se detuvo un instante frente al castaño y una vez más comprobó que tampoco aquel espacio vacío le suscitaba ningún afecto. ¿Qué dice?, preguntó. Está muy triste, contestó Úrsula. ¿Por qué cree que te vas a morir? Dígale, sonrió el coronel, que uno no se muere cuando debe, sino cuando puede. El presagio del padre muerto removió el último rescoldo de soberbia que le quedaba en el corazón, pero él lo confundió con un repentino soplo de fuerza. Fue por eso que asedió a Úrsula para que le revelara en qué lugar del patio estaban encerradas las monedas de oro que encontraron dentro del San José de yeso. Nunca lo sabrás, le dijo ella con una firmeza inspirada en un viejo escarmiento. Un día, agregó, ha de aparecer el dueño de esa fortuna, y solo él podrá desenterrarla. Nadie sabía por qué un hombre que siempre fue tan desprendido había empezado a codiciar el dinero con semejante ansiedad, y no las modestas cantidades que le habrían bastado para resolver una emergencia, sino una fortuna de magnitudes desatinadas cuya sola mención dejó sumido en un mar de asombro de Aureliano II. Los viejos copartidarios a quienes acudió en demanda de ayuda se escondieron para no recibirlo. Fue por esta época que se le oyó decir la única diferencia actual entre liberales y conservadores, en que los liberales van a misa de 5 y los conservadores van a misa de 8. Sin embargo, insistió tanto ahínco, suplicó de tal modo, quebrantó a tal punto sus principios de dignidad, que con un poco de aquí y otro poco de allá, deslizándose por todas partes con una diligencia sigilosa y una perseverancia despiadada, consiguió reunir en 8 meses más dinero del que Úrsula tenía enterrado. Entonces visitó al enfermo coronel Gerineldo Márquez para que lo ayudara a promover la guerra total. En un cierto momento, el coronel Gerineldo Márquez era en verdad el único que habría podido mover, aunque desde su mecedor del paralítico, los enmohecidos hilos de la rebelión. El coronel Aureliano Buendía se refugiaba en el exilio de sus pescaditos de oro. Él se mantuvo en contacto con los oficiales rebeldes que le fueron fieles hasta la derrota. Hizo con ellos la guerra triste de la humillación cotidiana, de las súplicas y los memoriales, del vuelva mañana, del ya casi, del estamos estudiando su caso con la debida atención. La guerra perdida sin remedios contra los muy atentos y seguros servidores que debían asignar y no asignaron nunca las pensiones vitalicias. La otra guerra, la sangrienta, de 20 años, no les causó tantos estragos como la guerra corrosiva del eterno aplazamiento. El propio coronel Gerineldo Márquez, que escapó a 3 atentados,
Sobrevivió a 5 heridas y salió ileso de incontables batallas, sucumbió al asedio atroz de la espera y se hundió en la derrota miserable de la vejez, pensando en Amaranta y en los rombos de la luz de una casa prestada.